Uno de los grandes golpes que vivió este mundial fue la eliminación de la selección de Francia a manos de España. Un cuadro francés que viene de hace mucho tiempo dando de qué hablar por sus tantos jugadores de calibre dentro de su plantilla, pero que ahora, más precisamente en estos últimos 2 años, ha juntado una generación de época, principalmente en su zona ofensiva. Lo vimos previo al mundial y durante gran parte de la Copa, como sus atacantes fueron una verdadera máquina, prometiendo el ganar la justa planetaria de una manera más que fácil, pero viéndose muy superados contra una España que no les dejó hacer absolutamente nada. Ya han pasado días desde su eliminación, ya han pasado muchos días desde el lamentable término del mundial, y ahora mucho se ha hablado de algunos problemas internos dentro del cuadro galo, como algunos egos, principalmente uno, afectó la convivencia de Francia, siendo un factor a la hora de ir evaluando su cuarto lugar, obtenido en el pasado mundial de Norteamérica. Soy Dr. Food y hoy te presento cómo el ego destruyó la mayor generación del fútbol francés. El paso de Francia a la Copa del Mundo del 2026 inició con su primer lugar en fase grupal, donde fueron una tromba venciendo 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega. Ya en 16avos hicieron lo propio contra Suecia, tuvieron un duro y polémico cotejo contra Paraguay, para luego dejar en el camino a Marruecos en cuartos de final. Hasta ese punto, Francia era sin dudas la gran favorita para poder quedarse con la Copa. Muchos lo veían como el claro candidato por su fútbol, por cómo estaban sus individualidades, observando un bloque bastante sólido, donde jugadores como Upamecano o Rabiot estaban sorprendiendo por fuera de sus máximas figuras, mientras que sus estrellas en ofensiva simplemente hacían lo propio. Dembélé terminó con 6 goles y 2 asistencias, Olise con 7 asistencias en 8 partidos, y un Mbappé intratable que dejó 10 goles y 4 asistencias en 8 partidos jugados, siendo el máximo goleador del certamen y consolidándose como el máximo goleador histórico de los mundiales, superando a Leo Messi en este mismo certamen. Una verdadera locura. Y cuando vemos sus variantes, más aún, ya que Barcola aportó con 3 tantos y aunque rotó posicionamiento con Doué, ambos fueron importantes en distintos momentos de cada partido. Ahora, uno que no tuvo tanto rodaje y que muchos pedían era Ryan Cherki, volante ofensivo de Manchester City, que llegó al mundial en el mejor momento de su carrera. Con 22 años hizo una gran temporada con el cuadro Sky Blue, respondiendo al llamado de Pep Guardiola y ganándose su espacio dentro de un cuadro galo que a primeras lo posicionaba como un estelar junto a Dembélé, Olise y Mbappé. Para desgracia del volante de Champs, no le terminaba por convencer el juego del equipo con Cherki siendo titular. Lo probó en partidos amistosos previos, descartando cualquier opción en que partiera en el 11 estelar, eligiendo a otros nombres como Barcola o Doué por el extremo izquierdo, mientras que en la media punta prefirió darle mayor libertad a un Olise que respondió con creces cuando tuvo sus oportunidades. Esto no le gustó para nada a Cherki, que en toda la Copa se mostraba enojado, ofuscado con el técnico. Ya sabemos que el joven francés tiene un arduo historial de conflictos internos, principalmente en sus días como jugador en Olympique de Lyon, siendo un futbolista bastante especial que se debe saber cómo tratar. El buen rendimiento francés puso en un segundo plano todos estos conflictos, pero llegó el partido ante España, encuentro donde Francia era amplia favorita para llegar a la gran final, y aunque ya existían antecedentes donde los españoles quedaban mejor parados que los de Deschamps, se sentía que el cuadro galo podía hacer algo distinto. Venían bien, pero la realidad fue otra, y nuevamente España se antepuso a las estrellas francesas, que no pudieron hacer absolutamente nada, cayendo en las redes del tiki-taka de la roja europea, quienes los eliminaron, destapando algunas cosas que estaban entre las sombras dentro del vestuario de los Le Blues. En el partido por el tercer puesto, vimos cómo Deschamps decidió hacer una mixtura entre titulares y suplentes. De sus figuras, solo ingresaron Olise y Mbappé, dándole la chance a un Ryan Cherki, que entraba como titular en el mediocampo. Para su desgracia, tuvo un muy bajo nivel, por lo menos se le vio muy descontento, sin ganas de jugar dicho partido, bastante individualista. En la primera pausa de hidratación, Didier Deschamps le recriminó, le pidió que fuera más rápido, que soltara luego el balón. Sin embargo, como se vio en pantallas,
Cherki poco caso le hizo al entrenador, ignorándolo totalmente, siendo este uno de los tantos conflictos que habría tenido a lo largo del torneo. Ryan Cherki fue reemplazado en el entretiempo y en el banquillo se le vio tirado en el suelo con cara de pocos amigos. Recordar que luego de la eliminación ante España tuvo palabras contundentes ante esa derrota, mientras que en rueda de prensa se mostró más que enojado ante la pregunta sobre si le hubiese gustado haber tenido más minutos en toda la cita mundial, abandonando la conferencia con claras molestias. No perdimos por el árbitro, ni perdimos por España, perdimos contra nosotros mismos. Todos nos temían. Los únicos capaces de eliminarnos éramos nosotros, y eso pasó. Adrien Rabiot cree que Francia se vio afectada por la sobradez con la que varios jugadores afrontaron el Mundial, mencionando las siguientes palabras tras el partido contra Inglaterra por el tercer puesto. He visto comportamientos de ciertos compañeros que no había vivido antes, con la displicencia que no se debe tener en estos momentos decisivos. Hoy, por ejemplo, tuvimos un primer tiempo vergonzoso, sin ninguna clase de compromiso. Algunas actitudes son totalmente inadmisibles y no deben permitirse en el futuro por el bien de la selección. Con todo lo visto, está claro que el gran señalado fue Ryan Cherki. Varios miembros han calificado de inadmisible la actitud del volante de Manchester City en toda la participación gala en Copa del Mundo. Supuestamente mostró mucha negatividad, no se esforzó al máximo en los entrenamientos y se quejaba con suma frecuencia en frente de sus compañeros. El grupo lo considera un sobrado, mientras que su pésima actitud lo llevó a tener varios roces con Didier Deschamps, según varios reportes de medios en Francia. Más allá del caso de Ryan Cherki, la selección francesa se mostró más unida que nunca, a pesar de que hay muchas figuras que pueden competir por quien es la voz de mando. Ahora, con la salida de Didier Deschamps, es casi un hecho que Zinedine Zidane se hará cargo de un equipo que le queda mucho por entregar. Su selección es relativamente joven, perfectamente llegan a la Euro del 2028 y al próximo proceso mundialista de cara al año 2030, pues con Zizou dudo que las cosas cambien de alguna manera, al contrario, la base se mantendrá, quizás con algunas matices, y donde es probable que se vayan uniendo caras nuevas a la selección de Francia, sabiendo que año tras año sacan nuevos futbolistas capaces de defender a su selección e incluso a otros combinados alrededor del mundo. En este contexto, dudo que Francia haya caído por el tema Cherki o similar, pero si es una realidad es que se desinflaron justo cuando no debían hacerlo. Se toparon con un rival fuerte que los terminó eliminando, quedando como una selección que pudo hacer mucho más, pero que simplemente se quedó en el camino con miras a un futuro que puede ser más que prometedor. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Hace algunos días, la Copa del Mundo ha dado su pitazo final. El seleccionado de España se ha proclamado como campeón de esta cita planetaria, dando un cierre para una Argentina, donde se llevaron todo a su paso. Personalmente, la albiceleste ha terminado un proceso, y aunque llegara a continuar Lionel Scaloni, siento que las cosas no serán como venían siendo. Con todo respeto a mi audiencia argentina, considero que el mejor momento para esta selección, o para la escaloneta...